Voy a leer Machacar en hierro frío. Y dice así: negando con la cabeza, mi madre le decía a mi padre: intentar razonar contigo es como machacar en hierro frío. Escribir no será también machacar en hierro frío, darse un tiro en el pie y dejar que la sangre gotee entre las ortigas. Escribir no será matar a hierro y morir a hierro una vez que has sido desarmado. Duplicando el golpe, la mano se desquita de su asesino y llama a gritos a Esquilo para que temple los verbos en imperativo, para que lustre los yunques de lo inevitable. Recuerdo también que mi madre ayudaba a mi padre a sacar las gallinas ponedoras muertas, atacadas por la enfermedad de Newcastle. Morriña la llamábamos nosotros. Caían a decenas cada invierno, las blancas y las pintas, las negras y las plateadas. Las agarraba por las patas sucias, rígidos manojos de plumas, y las amontonaba sobre una carretilla. ¿Quién me ayudará a mí a retirar las palabras muertas de este poema? Quiero sentirme iluminada en esta oscura ciudad donde no pasa nada. Quiero sentir el frío en la cara. Quiero sudar la noche de la batalla. Quiero sentirme iluminada. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos en la palabra contra el silencio a José Antonio Ollera. Hola José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar, un placer. Muchas gracias a ti y a Mundos Flotantes por esta invitación, por hacer posible esta conversación. Tenía muchas ganas de que José Antonio viniera porque hace relativamente poco, gracias a Luis Burr, que hoy nos acompaña en el plato de Mundos Flotantes, me encontré con la poesía de José Antonio Ollera. Y la verdad es que fue una sorpresa. Hacía mucho tiempo que un poeta no me llenaba y no me sorprendía como lo hizo José Antonio, y lo he ido compartiendo entre diferentes amigos y amigas poetas y la verdad es que ha gustado mucho, sobre todo Tanatografía. Creo que es un gran libro y justo en esta casa estamos haciendo un videoensayo sobre el duelo, Lingua Lázara. Entonces nos parecía más que adecuado entrevistar a José Antonio como un gran poeta, en mi opinión, sobre el duelo. José Antonio Ollera, Badajoz, 1971, es autor de Preludio a la inmersión, El monólogo de Homero, El síndrome de Diógenes, El hombre al que le zumbaban los oídos, Transporte de animales vivos y Tanatografía. Estos últimos libros, Transporte de animales vivos y Tanatografía, versan sobre la muerte, el duelo y la enfermedad. ¿De dónde surge esta necesidad de escribir estos dos libros tan duros? Sí, Tanatografía es un libro sobre la memoria, fundamentalmente en la infancia rural, y surge a partir de la idea de un balance vital. Es decir, yo cumplo los 50 años y me doy cuenta de que estoy más allá de la mitad del camino de la vida. Estoy unos pasos más allá. Y me planteo ese balance vital en lo que yo entiendo que no es un libro lúgubre, ni es un libro elegíaco, sino más bien un libro, como te he dicho antes, acerca de la memoria y de la infancia. ¿Por qué entonces le pongo el título de Tanatografía, alusivo a la muerte? Necesitaba ese título porque necesitaba objetivarme, es decir, necesitaba distanciarme, necesitaba verme como muerto, como difunto, verme de algún modo desde fuera, verme desde arriba, diría yo. Y también porque me parece que toda autobiografía es un hablar de muerto, es decir, poner en escena a un yo que es un desaparecido, un yo que ya no está vivo, un yo que pertenece al pasado.
Hay un estudio de Paul de Man que me interesa mucho, titulado La autobiografía como desfiguración. Y Paul de Man efectivamente pone el acento en el hecho de que la autobiografía es ficción, no tiene que ver con la veracidad, sino que tiene que ver también con la ficción. Y luego por otra cuestión, porque nuestra memoria es siempre falible, es caótica, es selectiva e inevitablemente fallida, en cierto modo, ¿no? Entonces este libro es un libro, yo diría, de un corte testimonial, autobiográfico, que contrasta con los primeros libros míos que has citado. El primer libro, Preludio a la Inmersión, del año 99, pues en esa época yo estaba muy obsesionado con el poema largo, era lector de Eliot, lector de Los Novísimos, lector de Octavio Paz, de Piedra de Sol. Y yo creo que es un libro muy literario, también como el segundo, ¿no? Luego ya con el síndrome de Diógenes, el tercer libro, pues hay un cambio de estilo, hay un cambio de registro, hay un registro, yo diría, más urbano, pero el lenguaje es lo que he tratado de mantener siempre, esa preocupación por la tensión lingüística. Yo creo que es lo que se mantiene, ¿no? Ese lenguaje que algunos antólogos, algunos críticos han catalogado de surrealizante o de expresionista, yo creo que es mi seña de identidad, si es que hay alguna seña de identidad en mi poesía. ¿Y este proceso de escritura supuso un bálsamo, fue reconfortante o por el contrario fue, lo recuerdas, tortuoso? En tanatografía estamos hablando. Sí, Tanatografía es un libro que surge, digamos, de repente, en tromba, es decir, y tiene cierto efecto sanador, surge como una necesidad, se impone, es un libro que se me impone. En otros libros míos hay más la idea de construcción, de proyecto, este libro no, se impone, necesito escribirlo y lo escribo bastante rápido, en pocos meses, en un verano, nada más cumplir los 50. Y luego efectivamente hay un proceso de montaje, es decir, de reelaboración, de construcción, la idea de hacer esas 12 partes, de buscar ciertos equilibrios internos que a veces no son muy evidentes, pero que quiero que el lector los encuentre. Entonces sí que tuvo para mí un efecto, diría, sedante, lenitivo, ese efecto retrospectivo, rememorativo de ver pasar mi vida ante mí, ¿no? Porque ya digo que buscaba también ese efecto de distancia, ¿no? De distanciarme con respecto a lo que yo iba contando, de verme desde fuera, como una visión cenital, diríamos en cine, ¿no? Como un plano cenital, desde arriba. ¿Encontraste entonces alguna solución? O sea, ¿supuso una solución tanatografía? Bueno, yo diría que Tanatografía, así como el libro anterior, El hombre al que le zumban los oídos, pues es un libro de crisis, es decir, es un libro donde está lo traumático, podríamos decir, con respecto a mí mismo y con respecto al mundo. En Tanatografía se da más la idea de restauración, por eso el libro termina diciendo para comenzar todo de nuevo. Hay esa idea de apertura, de esperanza, que no está en el libro anterior, que es un libro de choque. Por tanto, yo creo que sí, que parte de esa idea de cerrar de algún modo la grieta o de reelaborar el duelo, de elaborar el duelo del trabajo de duelo, ¿no? Que es algo, un aspecto del que seguramente hablaremos en esta conversación, porque a ti también te interesa, sí. Y lo vamos a ver después, ¿no? Sí, me interesa una última pregunta sobre el proceso creativo de Tanatografía. ¿Siempre tuviste claro que iba a ser un cierre abierto y luminoso o fue conforme ibas avanzando en la escritura que te fuiste encontrando esa claridad? Fue durante el proceso, efectivamente. Este libro no es un libro planificado hasta ese punto, porque así como mis artículos académicos o mis trabajos ensayísticos, yo procuro planificar mucho en los materiales, en la búsqueda, en la documentación. Este libro no, es la propia escritura la que te va llevando. Aquí me sentí un poco llevado por todo el proceso de escritura, empujado por el proceso de escritura. Es un libro que fluyó muy bien desde el principio. Otros libros míos no. En otros libros míos pues la escritura ha sido más azarosa, más escarpada, más difícil, pero en este caso no, me fui encontrando con eso, ¿no? Con ese principio de luz, porque está presente ahí la idea de la muerte como un volver, como una vuelta, ¿no? Es decir, no como un cierre, no como un viaje definitivo, sino más bien como un ciclo, como una vuelta. Y por tanto, el poeta no se encuentra con el muro, sino que se encuentra con un espacio abierto,
esa idea de la muerte como un volver. Claro, de hecho, en tus poemas de tanatografía se nota que es más bien un punto y seguido, que no un punto y aparte. Están como unidos, ¿no? en este ciclo. No sientes que hayan sido una colección de poemas, sino que está ese viaje, ¿no? del que hablábamos. ¿Y a qué te enfrentas en tanatografía o a qué se enfrenta el poeta, en tu opinión? Pues mira, Pilar, yo creo que el poeta se enfrenta a lo que no sabe. El poeta se enfrenta a lo que no conoce. Es decir, no es que el poeta o el escritor parta de una experiencia, la que sea, de plenitud, de goce, de angustia, traumática, y esa experiencia la vuelque en el poema. No es eso. El poema te dice cómo es esa experiencia, te da a conocer esa experiencia en el trabajo lingüístico. Es decir, la experiencia no preexiste al poema, sino que el poema te alumbra, te cuenta, te da a conocer. De ahí que para mí el poema necesariamente sea conocimiento, porque toda poesía es conocimiento y es necesariamente comunicación. Otra cosa es que a mí me interesa especialmente ciertas experiencias que yo llamaría de lo incomunicable. ¿A qué me refiero con experiencias de lo incomunicable? Pues me refiero a ese tipo de experiencias que son difícilmente verbalizables. Es decir, las experiencias que tienen que ver con el cuerpo, las experiencias que tienen que ver con la enfermedad, con el duelo, con el erotismo, con la pulsión de muerte, con los sueños. Esas experiencias a mí me interesan mucho y construir el poema a partir de ese tipo de experiencia. Pero ya digo, es todo lenguaje. Es el poema el que te muestra, el que te da, el que te enseña. No es algo previo que está ahí que vuelques hacia el poema, sino que vas construyendo con el lenguaje, en ese espacio lingüístico. Hay una idea muy interesante de Pascal Quignard, un ensayista francés que me interesa, y él dice, el poeta o el escritor se diferencia del crítico en algo muy simple. El escritor se expone a morir, el crítico solo mata. Entonces, no es lo mismo. Esta es una pregunta que me encanta porque muchas veces me imagino una especie de ouija poética, de juego en el que resucitar, ¿no?, a otros poetas. Y me lo imagino un poco al estilo de Víctor Hugo en las mesas parlantes. Imagino que es un juego para que esos poetas se expresen por sí mismos con un canal, con una excusa. Entonces, me gustaría preguntarte a qué poeta resucitarías. Pues mira, es una pregunta interesante. Yo creo que resucitar un poeta es leerlo. Es decir, en cuanto leemos un poeta y entramos en diálogo con él, esté ese poeta vivo o muerto, lo estamos resucitando. Y a su vez lo que me interesa es que la lectura también es un modo de resurrección para el lector. Es decir, hay un estado de conciencia que cambia. La poesía nos toca, nos hiere, nos remueve, nos transforma y por tanto nos resucita, en cierto modo. Entonces, si entiendo tu pregunta en el sentido más literal, que me estás haciendo una pregunta en el sentido efectivamente a qué poeta resucitarías, pues quizás te diría César Vallejo, para que me dijera cómo es eso de morir en París con aguacero, o para que me leyera despacio uno de los poemas de Trilce, por ejemplo, que creo que es fundamental en la historia de la poesía universal, ese libro. O quizás a Paul Celan, para que me leyera La fuga de la muerte, que es uno de los poetas que más admiro, y ese poema en concreto. Pero se me ocurren muchos más, ¿no? En principio te diría a César Vallejo y a Paul Celan. Y en concreto de Paul Celan, ese poema, Fuga de la muerte. Poema, por cierto, que ha traducido Valente. Y en cuanto a la resurrección y sus ciclos, resurrección o reencarnación, aquí literal y metafóricamente, ¿cuál de los dos ciclos te convence más? Pues mira, yo no tengo un sentimiento religioso acerca del mundo muy arraigado, pero sí tengo una experiencia infantil que te voy a contar y que me marcó con respecto a esto que me estás preguntando, ¿no?, acerca de la resurrección o la reencarnación. Yo he sido siempre un muy mal nadador, lo sigo siendo.
quizás por influencia de mi madre, que no sabe nadar, siempre me dijo cuidado con el agua, me metió ese miedo en el cuerpo, ¿no? Entonces quizás por eso yo en mi primer libro coloqué como cita un verso de Eliot: teme la muerte en el agua. Era ese verso de Eliot. Entonces, ¿qué me ocurrió a mí? Pues que fui a la piscina del pueblo como muchos niños, con 8 o 10 años, yo estaba aprendiendo a nadar. Me fui de la zona en la que hacía pie a la zona donde el agua azul se transformaba en agua verde, donde uno ya no hacía pie y tenía que saber nadar. Yo iba con una pelota y mi prima me dijo, bueno, suéltate, a ver qué sucede. Entonces yo era un niño muy obediente. Efectivamente me solté. Me solté y me hundí. Me hundí hasta el punto de que pataleaba, tragué agua, sentí el sabor del cloro, trataba de mirar la superficie y trataba de alcanzar la superficie y no podía, y me sacaron. Y en ese momento, cuando me sacaron, yo sentí que había muerto y que había vuelto al mundo, de algún modo, ¿no? Es una cosa que, ya digo, no es ninguna doctrina, es algo que yo sentí, que había, lo que dicen las madres, ha vuelto a nacer, o lo que se dice en la habla popular, ¿no? Eso de que has vuelto a nacer, que se emplea figuradamente, pero en mi caso fue algo literal. Yo sentí que había vuelto, que había desconectado, que había muerto de algún modo y que había vuelto a nacer. Entonces esa es la única experiencia que tengo con respecto a la resurrección o a la reencarnación, a pesar, ya digo, y luego hablaremos de la fe y de otras cuestiones, de no tener un pensamiento religioso acerca del mundo, pero sí esa experiencia muy íntima que me marcó mucho. Es curioso porque también plantea el término de la elección, ¿no? Tú sentiste que elegiste volver, por así decirlo. Claro, yo sentí que había vuelto a una vida que era diferente a la que había conocido antes, que era una realidad que no era exactamente la anterior, sino que era otra versión, otra dimensión, digamos. No sé si una copia o no, pero era otra cosa, que aquello ya se había acabado y que a partir de ahora era otra cosa, ¿no? Era aquella piscina de nuevo, aquel familiar mío, aquellos amigos, eran los mismos y no eran los mismos ya. Entiendo. Eso es lo que sentí en aquel momento. Ya digo, sin tener ningún tipo de comprensión religiosa del mundo, sin tener lecturas ya de por medio, porque ahí no había lecturas. ¿Escribías ya por aquel entonces? No, nada. No era escritor en aquel momento, ni siquiera pues tenía lecturas a tan corta edad. Eso vendría después, ya a los 15 años, cuando yo fui lector gracias a la biblioteca pública de mi pueblo y a mis profesores, a los que homenajeo, por cierto, en tanatografía. Pero no había de por medio ni la literatura, ni la religión, solamente esa experiencia y esa intuición, esa sensación que viene no sabe dónde, ¿no? Uno que reaparece y reaparece a un mundo nuevo. Y sin embargo, aunque no escribieras, ¿sientes un poco que esa mirada tuya más primitiva era poética? Porque tal y como lo narras, es como la mirada de un niño poeta. Sí, yo creo que eso ha sido después, cuando he ido, el relato lo he ido reconfigurando después, ¿no? Lo que sintió el niño quizás fue más primitivo y más animal y más salvaje, ¿no? Es el adulto, el que soy ahora, el adulto que soy ahora, el que ha relatado después y ha reconstruido esa experiencia, ¿no? Después lo que te queda al niño es el shock. Claro. Pero no sabes narrarlo, no le das un relato a esa experiencia. Tienes ese shock, que no cuentas a nadie, por cierto, porque yo eso no lo conté a nadie. Ni a mi familia, ni a mi madre, ni a mi padre, no le decía, mira, me ha pasado esto en la piscina. Prácticamente me he ahogado, yo he sentido que me ahogaba y he tenido esta sensación tan fuerte. Eso jamás lo conté. Y respecto a la muerte, ¿crees que sigue siendo un tabú, tanto en poesía como en la literatura en general, en la vida? Pues mira, yo creo que la muerte en la sociedad efectivamente es un tabú, es algo que se invisibiliza, ¿no? Rilke decía que tenemos que construirnos nuestra propia muerte frente a la muerte aséptica, la muerte multitudinaria
de los hospitales. Esto lo hemos vivido con la pandemia, es decir, todas las personas que han muerto solas y sobre todo han muerto sin el ritual. Ha sido una muerte desritualizada. Eso es terrible, porque eso es infrahumano. Eso ha sido terrible. Te diría que en cuanto al tema de la poesía española, la presencia de la muerte en la poesía española, pues yo creo que hay una presencia en la poesía española contemporánea de la muerte en algunos poetas que a mí me interesan especialmente. Cada uno con su tratamiento, ¿no? Porque sabes perfectamente que un tema en poesía da lugar a muchas posibilidades, a muchos ángulos de visión, ¿no? Entonces hay poetas que tratan la muerte de un modo muy profundo y muy interesante, que me interesan, como Eduardo Moga, por ejemplo, sería uno de ellos. Otra poeta muy interesante es Isla Correllero, especialmente en su primer libro. Te diría también que otros poetas te podría decir que tienen un tratamiento de la enfermedad, de la muerte me interesa. Marta Agudo, por ejemplo, en Sacrificio. Es decir, que en poesía yo creo que la temática de la muerte siempre ha estado presente desde la historia de la literatura española. Y yo en los libros que leo en la actualidad, quizás también porque voy eligiendo esas temáticas, pues también lo encuentro, ¿no? Sí. Hablemos de Eros y Tánatos. Ser consciente de lo efímero, ¿tú crees, así como gente como nosotros que piensa mucho sobre este tema y que lo mantiene vivo, crees que ser consciente de lo efímero te hace valorar más la vida? ¿Sientes esa conexión entre Eros y Tánatos? Desde luego, es decir, el hecho de que nuestra vida sea finita, ¿no? Sea efímera siempre, te hace valorar más la vida, por supuesto. Recuerda el mito de la Sibila de Cumas. Cuando a la Sibila de Cumas los niños le preguntaban: ¿qué quieres, Sibila? La Sibila decía: quiero morir. Quiero morir porque ella había pedido al dios vivir muchos años y se encontraba con esa idea del envejecimiento y la inmortalidad. No, a mí la inmortalidad y la eternidad absoluta me aterra. Tengo que serte sincero. Me aterra porque me encuentro con la idea de tedio, o la idea de aburrimiento, algo que nunca tienen los niños. Los niños no se aburren. Quizás a lo mejor, si fuera eternamente niño, podría ser que la idea de eternidad me convenciera, ¿no? Pero desde luego es una idea de la idea de inmortalidad que no me convence, por esto que te digo. En cuanto a la cuestión de la muerte, me gusta mucho Montaigne, el tratamiento que le da Montaigne, los ensayos. Cuando Montaigne dice: bueno, la muerte hay que tenerla presente siempre, hay que convocarla. Pero nos tiene que coger sembrando nuestras coles, nos tiene que coger activos, siempre. Eso como programa de vida o como ética está bien, pero claro, el sobrecogimiento del ser humano ante la muerte está ahí, es una realidad. Eso que dice Epicuro en la carta a Meneceo, no hay que temer la muerte, porque cuando la muerte está, tú no estás. Cuando tú estás, la muerte no está. Bueno, eso como una ética o como una teoría está bien, pero ya digo, el sobrecogimiento forma parte, y el miedo y el pavor forma parte de lo humano, de la raíz de lo humano. Precisamente pienso que el hecho de tener la muerte presente hace que le quites muchas veces importancia a los dramas pequeños, claro, del día a día, a un enfado, a algo que te pueda molestar, precisamente porque sabes que tu tiempo es corto. Y pienso que quizá deberían educarnos a tenerla más presente, porque sí que es cierto que no se habla de la muerte en el colegio, ¿no? Es como algo que se intenta tapar en los primeros años de vida por esta idea de, bueno, ya te queda mucho tiempo, ya lo pensarás después, cuando sí, es algo que precisamente pues, te puede ayudar a no consumir el tiempo porque sí, sino a tener conciencia y a mantenerte en el presente. Pese a que es contradictorio, ¿no? Pensar en la muerte me ayuda a mantenerme en el presente. Pero creo que... No, estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo. El sentimiento del tiempo lo tenemos porque somos seres efímeros, somos finitos, ¿no? Con respecto a lo que dices, claro, fíjate, yo cuando murió mi abuelo, todo el deseo de mi madre y de mi padre era ocultarme esa muerte. Dejarme en casa de las tías
y ellas por otra parte hacer, en fin, todo lo que había que hacer, ¿no? Acompañarlo. No, yo creo que no es así. Es decir, al niño hay que enseñarle también que la muerte existe y hay que prepararlo para despedirse también. Claro. Es decir, implicarlo también. Es decir, ¿por qué yo no fui al entierro de mi abuelo? Pues no fui porque mis padres quisieron protegerme con la mejor intención. Pero yo creo que equivocadamente. Con la mejor intención siempre, por supuesto, pero quizá equivocadamente. Claro, porque no hay un cierre, no. Claro. No hay una despedida, se queda todo en el aire. Claro. Entonces, yo no pude hacer esa despedida, ¿no? Cuando creo que eso debe hacerse con cierta naturalidad. Pero es lo que hablábamos antes, ¿no? De cierto tabú. Sí, creo que ese tabú impide muchas veces eso, el saber que vivir es un regalo, que es una experiencia, pues, con dolor, con alegría, pero que sigue siendo un regalo poder vivirla, ¿no? Al menos pienso así. Si miramos atrás, nos convertimos en estatuas de sal. ¿Cómo actúa la ilusión del tiempo en tu escritura? ¿Crees que la poesía hace el tiempo maleable? Pues mira, yo cuando escribía tanatografía me di cuenta de que el pasado no está quieto. Me di cuenta de que el pasado se mueve continuamente. Y se mueve continuamente porque nosotros nos movemos y nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, nuestro ángulo de visión cambia. Es decir, ¿qué significa un ángulo de visión o una perspectiva? Pues significa que hay ceguera. Todo ángulo de visión, toda perspectiva implica ceguera. Vas perdido en tu propio pasado. Vamos perdidos en nuestro propio pasado. No es una cuestión de falsear el pasado, cuidado. No es que tú falsees el pasado, sino que nuestra memoria pues es falible, es selectiva, es caótica, también inventa. La memoria, yo digo que es una invención muchas veces basada en hechos reales. Es lo que nos ocurre, ¿no? Porque nuestra memoria es así, porque no hay una oposición entre memoria y ficción, sino que la memoria y la ficción están entrelazadas, están unidas. Entonces, yo lo planteo así, como una búsqueda en parte a ciegas, y en esa búsqueda que yo emprendí en tanatografía, pues claro, salen a relucir mis padres, los amigos. ¿Quiénes? Los que me han hecho, los que han hecho mi identidad, porque no nos hacemos solos, nos hacemos siempre con los otros, los necesitamos. Esa idea de la autobiografía por una parte y las memorias por otro, la memoria lo colectivo, la autobiografía lo personal, no existe. El yo siempre se hace con los otros. Entonces también he querido homenajear a mi amigo Domingo Frades en la cubierta del libro, en la cubierta de tanatografía, este pintor y dibujante extraordinario, pero desaparecido prematuramente, y he querido ponerlo en la cubierta, poner un dibujo suyo en la cubierta, por esta idea que plantea el libro de la memoria, una búsqueda personal y también colectiva, porque ya digo que lo personal no se puede hacer sino colectivo. Nos hacemos con los otros y gracias a los otros. De tanatografía voy a leer parte de el fragmento tercero, que dice así: ¿dónde está la memoria? ¿En qué cuadra duerme? ¿La memoria significa recordar una fotografía? ¿O esa imagen impresa es lo único que queda del pasado? Cuando se hundió la memoria sin dejar otras señales. Estoy en el patio de una casa adornada de plantas. Yedra, hortensias, magnolios, y llevo pantalones amarillos que atraen a las abejas asesinas. Mi cara es la de un púber, sin rostro de bocio, corto de estatura en comparación con otros compañeros. Desde el borde de la fachada los observo. Elegí yo ese lugar, el borde que toca el marco de la fotografía. Me daban asco las lombrices y el codillo. En la cuadra, Luis quiso hacer espiritismo con una Biblia y unas tijeras. De repente: ¿no habéis visto que se han movido?
decía, abriendo mucho los ojos para poner a prueba nuestra incredulidad. Hice la primera comunión a los 8 años. Una cruz dorada colgando en el pecho y mi flequillo del color de la cruz. El cura me pidió que le dijera un pecado y la cruz se puso negra porque yo no sabía y el flequillo se puso negro porque yo no sabía y me lavé las manos en la sombra húmeda. Un poema más corto del hombre al que le zumban los oídos se titula Sacrificio y dice así: hasta que la plaga no haya acabado con todas las hojas, hasta que no haya consumido incluso los troncos, no se podrá comenzar la siembra. Mientras tanto, nos cortamos los dedos que ya no servirán. ¿Crees que el poeta es un ser inmortal? Es decir, ¿escribes por la huella o precisamente para desmemoriarte y para fundirte con el todo y diluirte? Pues mira, yo creo que poetas realmente inmortales hay muy pocos, quizás los más grandes, ¿no? Juan Ramón Jiménez, decía Juan Ramón Jiménez, yo escribo para algún día dejar de escribir, para llegar a ese momento en que eres pura gracia, pura poesía. Yo tengo una percepción más mundana. Creo que con la poesía, pues todas las victorias son victorias pírricas, son victorias limitadas, ¿no? Yo no comparto mucho esa visión del poeta vidente o del poeta que tiene una conexión con lo sagrado, esa figura sobrehumana que viene del romanticismo y del simbolismo, pero no me convence absolutamente, o me convence solamente en alguna pequeña parte, es decir, en la idea de la visión, bueno, pero no me convence, como tampoco me convence, porque creo que es un cliché, asociar la figura del poeta o la poeta con el tormento y el sufrimiento. Creo que tampoco, es decir, son cuestiones que hemos heredado, son clichés, son modelos. Mira, mi relación con la poesía se me ocurre que lo que mejor la explica es la relación que yo tenía con los juguetes cuando era niño. Es decir, a mí los juguetes me encantaban, pero lo que más me gustaba era abrirlos, para ver cómo eran por dentro, cómo funcionaban. Entonces cogía un juguete, lo abría, le quitaba los tuercas, los tornillos, y claro, lo que encontraba dentro siempre me decepcionaba. Siempre eran muelles, arandelas, tornillos. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de esa decepción, yo quería seguir abriendo más los juguetes. Y entonces con la poesía me ocurre lo mismo. A pesar del sentimiento de insatisfacción o de fracaso que puedo experimentar con algún libro, siempre tengo ese deseo de seguir, de continuar. Como cuando niño cogía un juguete y lo abría, porque quería saber qué demonios había ahí, cómo es que ese juguete funcionaba, cómo esas ruedas giraban, cómo es que ese mecanismo se movía. Y entonces con la poesía yo creo que me pasa algo parecido. Entonces quiero quitarle un poco de trascendencia a la cuestión de la inmortalidad o no inmortalidad. Yo lo veo más en ese sentido, más en el sentido lúdico, un ludismo necesario o que uno necesita hacer, pero que lo veo más en esa dirección, tratando de responder un poco a la pregunta que me hace. Sí, claro, a mí me venía la imagen de un arqueólogo que no sabe muy bien qué está buscando, ¿no? Eso es. Y me plantea otra pregunta, ¿qué estás buscando? ¿No? Porque además también volvemos a ese símbolo que tú usas mucho de la gallinita ciega y volvemos, ¿no? A que no sabes qué buscas, qué vas a encontrar, ¿no? Vale, y precisamente volviendo a la idea esta de inmortalidad, que lo de la inmortalidad me viene muy a cuento con la memoria. ¿Qué es para ti este concepto de inmortalidad? Pues mira, a ver, ¿cómo te respondería? Yo la cuestión de la inmortalidad
la concibo fundamentalmente como algo ajeno a lo humano, como te decía antes, ¿no? Es decir, para mí, ¿qué son inmortales? Los vampiros, ¿no? Todo ese género gótico que a mí me interesaba mucho de niño, ¿no? Y sobre todo me interesaba de niño porque me gustaba volver a casa cuando mis padres estaban en la feria y ver las películas de vampiros y de zombies. Pero como algo ajeno al hombre, a lo humano, ¿no? El vampiro sería lo antihumano o lo sobrehumano. Y me interesaba mucho de niño experimentar el miedo, fíjate. Tenía para mí algo contradictorio, algo de lo que quería alejarme y algo en lo que quería entrar al mismo tiempo. Algo paradójico, como la fobia que tengo ahora con las serpientes de adulto. Es decir, me producen fobia, pero esa fobia también implica un interés muy grande, de querer saber, de querer estudiar ese mundo de las serpientes. Entonces la inmortalidad para mí, ya digo, es una idea sobrehumana o ajena al humano. Es decir, yo no la concibo mucho, esa idea. Más allá quizá de lo que te decía antes, que para mí morir es volver. Pero, sin embargo, si no hay olvido, ¿tú crees que hay inmortalidad? No sabría decirte. Si no hay olvido, quizás no haya inmortalidad. Si yo te pregunto por la fe, ¿qué me responderías? Pues mira, yo he tenido siempre una educación laica y me considero agnóstico. ¿Y por qué me considero agnóstico? Pues mira, como siempre hemos estado remitiendo en esta conversación que estamos teniendo tú y yo a la infancia, hay un episodio que a mí me marcó, antes de contar el episodio de la piscina. ¿Qué me sucedió cuando hice la primera comunión? Que sabes muy bien que en aquel momento nos preparaban a los niños durante un tiempo para la primera comunión. Claro, para un niño de 8 años la primera comunión era una fiesta. Fundamentalmente, era una fiesta. Era un momento para reunirte con la familia, con los amigos, para celebrar. ¿Qué ocurre durante mi primera comunión? Que un cura me pregunta, casi me exige, que le dijera un pecado. Claro, ¿cómo demonios un niño de 8 años puede responder a esa pregunta? Yo me bloqueé. No sabía qué responder. Me quedé mudo, completamente mudo. Y a partir de ese momento se produce una ruptura, en mi caso, con la Iglesia Católica. A partir de ese momento hay un distanciamiento. Y esa grieta o esa ruptura con la Iglesia Católica ya no se restaura, ya no se arregla. Hablando un poco de la cuestión de la fe que me estás preguntando, ¿no? En el sentido quizá religioso. Por tanto, sigo agnóstico y para mí la fe es la fe en la vida, la fe en la escritura, la fe en el amor, la fe en el cuidado del otro, pero para mí es una palabra que ha perdido el sentido religioso, aunque me interese mucho la Biblia, me interesa mucho el Apocalipsis, los textos proféticos, los salmos, los proverbios, pero ya digo, para mí se ha producido una desconexión total, se produjo en aquel momento una desconexión total con la Iglesia Católica. Y no me considero creyente, me considero agnóstico. Claro, porque ese representante de la fe, que es el único en ese momento, no el cura, claro, se fragmenta, pero deberían de existir más representantes de la fe. Claro, pero yo no los he sentido, es decir, no he sentido ese tipo de llamadas, que algunos amigos míos me dicen, pero tú no has sentido tal, no has sentido la llamada de, no has sentido la necesidad de buscar por otras confesiones. No he sentido esa llamada. Siempre hubo una ruptura a partir de ese momento y yo toda la liturgia religiosa, siendo niño, pues me provocaba un rechazo. No sé si esto será lo de Polanski, ¿no? La semilla del diablo, no sé. Pero yo era incapaz de aprenderme el credo, era incapaz de aprenderme las bienaventuranzas. Tenía una memoria excelente, pero eso de que una catequista me impusiera bajo pena de castigo tener que aprenderme el credo, las bienaventuranzas, a mí me bloqueaba y me convertí en un niño insurrecto, ¿no? En un niño que no quiere saber nada de ese mundo y que va hacia los juegos, porque lo fundamental en la infancia para mí son los juegos en la calle. Claro. Que eso es, el niño de la ciudad que no haya vivido eso, pues que qué pena, ¿no? Casi que no ha tenido infancia. El río, la ribera, jugar en la calle con los amigos.
eso es una experiencia religiosa, en el mejor sentido, ¿no? Sí, sí. También de lo sublime, ¿no? De una cosa, con una revelación, de una unión con el otro, con el grupo, como ya después he sentido muy pocas veces, ¿no? Esa comunión con el otro, con el grupo. En el dolor, en el llanto, pero también en la alegría. Eso ya no lo he vuelto a sentir. Queda ahí. Es interesante lo que dices, que la mística estaba más a lo mejor en el partido de fútbol. Exacto, que en rasparte las rodillas, claro. Que en esa liturgia que en ese recetario tan estricto, ¿no? Sí. Y hay que ir aquí, hay que confesarse, el confesionario como una zona en sombra, un señor que está detrás que te da miedo. Claro, sí, eso es lo que he sentido. Sí. A mí precisamente del rito católico lo que me molesta, por así decirlo, es que siempre es el mismo rito, una y otra vez. No hay apenas un cambio. Es decir, se muere Manolo, hacemos el mismo rito que si se muere Pepe. Y la Eucaristía, como todos los ritos, ¿no? Entiendo que tienen que tener esa parte de rutina, pero no hay nada nuevo ahí. Esa parte predecible me lo hace demasiado teatral, demasiado ajeno. Yo fui catequista. Pero de las buenas, seguramente. Sí, yo no ponía castigo, No, y mi experiencia como catequista fue bastante interesante porque yo ya no creía en la iglesia cuando fui catequista. Pero me lo pidió un profesor, que espero que no esté viendo este programa, y me lo pidió un profesor cura y me dijo: tú sabes mucho de la Biblia, precisamente porque me interesaba literariamente. Me dijo: podrías ser catequista de estos niños, y yo ya no creía. Entonces, como yo ya no creía en el propio sistema, fue muy interesante para mí ver cómo precisamente son los niños los que ponen a prueba la espiritualidad, los que empiezan a hacerte preguntas de verdad y que te enseñan, ¿no? Y me parece una experiencia muy interesante por lo que tú dices, porque al final, los niños, por eso decía Cristo, ¿no? Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y creo que eso se ha perdido bastante, ¿no? Eso que te puede enseñar un niño. ¿El viaje es infinito o tiene fin? Bueno, pues si soy coherente con lo que te decía antes, el viaje pues es infinito, ¿no? Morir es un volver siempre. Juan Ramón tiene un poema que tú recordarás, El viaje definitivo, cuando Juan Ramón dice: yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, ¿no? Uh-huh. Ese mundo que sigue, que es ajeno a nuestro carácter finito, efímero, y que está ahí, ¿no? Siempre presente, sí. Me acuerdo del poema de Juan Ramón. Y sin embargo ese poema da mucha paz, ¿no? Porque es totalmente. Como que te dice: el mundo seguirá, claro. Te puedes ir tranquilo, ¿no? Casi es como... Sí. Te puedes marchar, que todo estará bien, ¿no? Es un poema de serenidad, no de desgarro, de ruptura, ¿no? Habla del cementerio, del huerto, recordarás, de los pájaros, ¿no? Sí, yo también lo siento como... No lo siento como un poema funesto. No lo es. Es un poema donde la claridad fundamentalmente y la transparencia es lo que permanece, ¿no? Lo que da sentido a ese poema. Sí. En una caja guardo el símbolo y en la otra el espejo certero de la emoción. ¿Qué escoges? Pues lo simbólico, fíjate, para mí es muy importante porque conecta con el misterio. Los símbolos, a diferencia de las metáforas, no tienen un solo significado, son siempre apertura. Es muy difícil fijar el significado de un símbolo. Eso lo vemos cuando leemos a Lorca y vemos que el caballo a veces significa una cosa, otra vez significa otra, ¿no? Entonces, el símbolo es apertura y es misterio. A diferencia de las metáforas, porque la mayoría de las metáforas son juegos lingüísticos. Eso quiere decir que las metáforas, pues, son elementos de sustitución, de cambio de sentido, pero eso no sucede con el símbolo. Entonces a mí el símbolo me interesa especialmente en mi poesía y me interesa aquel tipo de imágenes que no tienen una traducción, porque si yo digo que tus dientes son perlas, estoy poniendo en relación una cosa con otra, ¿no? Es una metáfora muy simple, donde estoy dando a entender que tus dientes son muy blancos,
pero los símbolos es otra cosa, es otro funcionamiento, ¿no? Entonces me interesa mucho lo simbólico y las imágenes que no se pueden explicar por la lógica, que rebasan la lógica. Ese tipo de imágenes es lo que me interesa construir. Lo que no se puede parafrasear, porque cada lectura te da a entender una cosa distinta. Inaugura el sentido cada vez que lo lees. Inaugura otro sentido cada vez que lo lees. Y no se agota. Y eso sucede en el símbolo. Una lectura no agota lo simbólico. Lo metafórico generalmente sí. Pero estamos diciendo que la metáfora tiende más a un cambio de sentido y un juego de lenguaje, al fin y al cabo, ¿no? Pero en el símbolo no. En el símbolo hay una mayor profundidad. Y hay una raíz, en cierto modo, que está ahí en lo oscuro, enterrada, ¿no? Como el duende de Lorca, ¿no? ¿Crees que hay alivio cuando llegas al símbolo? A mí personalmente me parece que existe un proceso, o por lo menos si lo siento así, siento un proceso cerebral distinto en la construcción del símbolo que en la construcción de la metáfora. Es como si con la construcción del símbolo, precisamente lo que te dices, era como o a los huecos en sombra, sí. Hay una bajada de niveles o una subida. Casi prefiero pensar en una bajada, porque a veces es hasta tortuoso. Me viene la imagen frase de Ana María Matute, que decía que escribir se parece un poco a picar piedra. Entonces pienso que hay un alivio cuando lo encuentras. Es como un eureka, aún a sabiendas de que a lo mejor es insuficiente ese símbolo, pero te agarras. ¿Tú lo sientes así también o lo sientes así? Sí, lo simbólico es siempre una sensación muy fuerte de revelación, de algo que tú no sabes cómo has llegado a eso, pero que es necesario y que se te impone. Mientras que lo metafórico más bien es un hallazgo, no una revelación. Tiene algo de juego, de hallazgo, de brillo, exacto, ¿no? Sí. Como cuando ves de ingenio, como cuando ves algo que está brillando en el suelo y lo recoges. No, lo simbólico es algo que tiene que ver con la revelación y por tanto con lo órfico, es decir, con una catábasis, con un descenso. Y por tanto es algo que te produce una satisfacción de otro tipo, corporal, mental, de naturaleza muy diferente, por lo menos tal como lo entiendo yo, que en la comparación o que en la metáfora. Sí. ¿Hay muerte más allá de la vida? Pues a mí lo que me da miedo es la muerte en vida. Esto que dicen también en el habla popular, esto es una muerte en vida. ¿Qué es una muerte en vida? Pues mira, la muerte en vida es la de aquellos que no tienen voz, o aquellas que no tienen voz. ¿Y por qué no tienen voz? Porque no tienen lugar de enunciación. La sociedad no ha construido lugares de enunciación para esos o esas subalternas. Lo cuenta muy bien Spivak, ¿no? Cuando se pregunta, ¿pueden hablar los subalternos? Y llega a la conclusión de que los subalternos no pueden hablar, porque si pudieran hablar no serían subalternos, ¿no? ¿Qué ha pasado con estos inmigrantes de la Valla Melilla? ¿Sabemos sus nombres? ¿Quiénes son? Nos están mostrando unas fosas en unos descampados. ¿Pero quiénes son? ¿Qué identidades tienen? ¿Cómo se llaman? Borrado, absoluto. Es lo que Giorgio Agamben, el filósofo italiano, llamaba vidas desnudas. Nuda vida. Es decir, vidas que no tienen ningún tipo de protección jurídica. Y son vidas desnudas. Entonces me preocupa más eso, la muerte en vida. Por este tipo de razones, ¿no?, que estamos hablando, ¿no? Como ciertas vidas parece que no valen nada, absolutamente nada. Y los nombres desaparecen. Son simplemente números en los titulares de periódicos. 20 muertos, 18 muertos. Ayer 18, hoy 22, mañana 23. Eso me sobrecoge, absolutamente. Sí, me parece fundamental lo que dices, la necesidad de nombrar, porque si no... Claro, si no existen, claro, son puros números. Sí, y además precisamente creo que somos una sociedad que protege poco la vida, ¿no? Tanto que se protege muchas veces, pues eso, la gente que se pone en contra del aborto, pero luego este tipo de temas, ¿no? Parece que la vida no importa lo suficiente, la vida de los que ya están vivos.
Espíritu o materia, ¿qué no alcanza? Pues mira, espíritu y materia. No soy ni materialista ni panteísta, ¿no? Me interesa mucho la poesía sensorial, la poesía de los sentidos, pero también me interesa mucho la poesía metafísica. Incluso te diría que hay una metafísica de la carne, fíjate. Aunque esta expresión puede resultar un oxímoron o una paradoja, diría que hay una metafísica de la carne y que eso es lo que más me interesa. Espiritualizar el cuerpo o espiritualizar el eros. Y al revés, ¿no? Materializar lo trascendente o materializar lo metafísico. Ese juego de tensiones, ¿no? Precisamente lo que no ha querido hacer la Iglesia Católica. Claro, claro. Efectivamente, ¿no? Ese gran tabú. ¿La poesía te hizo presa aparte del rebaño o eres tú quien la domas? ¿Cómo fue tu encuentro con la poesía? Nos has hablado antes de los 15 años y tus profesores. Sí. Mira, la idea de doma en relación con la poesía no la concibo, es decir, la poesía es un potro salvaje. El animal poético es un potro salvaje, no lo podemos domar, ni muchísimo menos. Yo a la poesía llegué porque tuve buenos profesores, tuve la suerte de tener buenos profesores en la secundaria que me hicieron leer, porque eso es fundamental. En un momento en que todo el mundo quiere escribir poesía, pero nadie quiere leer. No, mire, hay que leer y luego ya escribiremos, pero primero vamos a leer. Un profesor que me hizo leer Edipo Rey, que me hizo leer la Ilíada, que me hizo leer obras que en el momento no estaban en el currículum del bachillerato. Me hizo leer Macbeth, que son textos poéticos, una carga poética indudable, ¿no? Entonces el encuentro empezó a partir de esos buenos profesores que tuve en la secundaria y luego también por algo que creo muy importante, en los pueblos pequeños sobre todo, las bibliotecas públicas. Cómo hay que cuidar esos espacios y llevar a los niños a esos espacios. Yo, gracias a la biblioteca pública, me hice lector, porque en mi casa, por desgracia, mis padres provenían de otros mundos. Mi padre era transportista, mi madre pues se ocupaba de la casa, entonces no eran personas, por desgracia, letradas, no tenían esa formación. En mi casa no había libros y gracias a la biblioteca pública y a la enseñanza también en un instituto público, yo pude acceder a los libros. Entonces se produjo a partir de ahí y fue algo muy paulatino. Yo las primeras cosas que escribí, pues fueron cosas bastante malas, ¿no? Me supongo que como cuando no eres Gambo, pues evidentemente las primeras cosas pues hay casi que esconderlas después, ¿no? Son significativas porque están ahí, forman parte de la experiencia de uno, pero así llegué, ¿no? Gracias a que me dieron a leer, a que me dijeron, bueno, lee esto, a ver qué te parece, venga, entra ahí, ¿no? Y luego ya fue de una forma muy natural. Fue como un reactivo, cuando te ponen un reactivo y algo en ti reacciona a eso, ¿no? A esa carga, de repente, un algo magnético, ¿no? Que te lleva a querer tener un tipo de relación con el lenguaje, porque para mí ser poeta significa tener un tipo de relación, una determinada relación con el lenguaje, con la lengua. Eso es lo que significa para mí ser poeta o ser escritor. ¿Qué rostro tiene la poesía, José Antonio? Menuda pregunta, Pilar. Bueno. Preguntas poéticas. Sí, claro que sí. Mira, yo creo que cada uno tenemos que dibujar el rostro que sintamos, que necesitemos. La poesía, diría con Octavio Paz, que no es ni documento ni máscara. No es ni una cosa ni la otra. Y cada uno tenemos que ir perfilando el rostro que necesitemos en cada momento. Sí te diría que no creo en un solo tipo de realismo. Esto que nos contaban en los años 80, solamente hay un tipo de realismo, el realismo figurativo, y se acabó. No, mire, disiento, hay muchos tipos de realismo. Es que César Vallejo, antes lo citamos, ¿no es realista? Absolutamente. Ahora bien, que no es un realista como es otro poeta, que es un realista figurativo, bien, pero a mí esos realismos no me interesan. Esos realismos tan autocomplacientes no me interesan. Esos realismos tan estandarizados y tan blandos, no, mira, esto no es para mí. Me interesan otros realismos, que sí son realismos. Lo que pasa es que no son realismos ingenuos, que funcionan de otra manera, ¿no? Entonces esa un poco es mi idea. ¿Y a qué huele un poema, volviendo a lo sensorial que comentábamos antes? Interesante. Pues mira, un poema, lo puro
no tiene por qué tener un olor agradable siempre. Hay poemas que huelen a hierba y hay poemas que huelen a barro, a ceniza. Y luego me acuerdo del Quijote. Hueles y no a ámbar, le dice Don Quijote a Sancho, ¿no? Recuerda a Neruda, cuando Neruda decía de la poesía impura que tenía que oler a azucenas, pero también a orina. A una cosa y a la otra. Y Lorca va a decir esa poesía del lis y la rata. Una cosa y la otra. Y recordarás seguramente toda la gramática de lo putrefacto y del abyecto que hay en muchos poetas y que a mí me interesa mucho. Por ejemplo, en Dalí, que está en Dalí con el juego lúgubre, algo que ponía muy nervioso a los surrealistas, aunque a los surrealistas les interesaba lo putrefacto y lo abyecto, pero lo excrementício no. Entonces a Dalí, Breton le pone la cruz por eso, ¿no? Por ese juego con lo excrementicio. Entonces esa gramática de lo putrefacto, de lo abyecto, de lo que no es bonito, de lo que no huele bien, pero que está ahí, que forma parte de lo humano, de lo sórdido, que forma parte de lo humano y que por tanto también tiene que ir en lo artístico, lo cultiva mucho Buñuel también. No solamente en las primeras obras, cuando él colabora con Dalí y hacen los guiones aparte, sino en la etapa mexicana. Si ves, por ejemplo, El ángel exterminador, pues esa parte del abyecto y lo putrefacto también está ahí, ¿no? Pero claro, eran lectores de Freud, los dos. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a llevar lo putrefacto, lo sórdido, incluso lo excrementicio al cine o a la pintura? Necesariamente. Muy interesante tu respuesta. ¿Un libro sobre el duelo? Pues mira, tú has leído tanatografía y sabes perfectamente la importancia que tiene para mí el duelo en este libro. Freud, que escribió un artículo de investigación muy importante que se titula Duelo y melancolía, del que parten todos los estudiosos del duelo, define por una parte el duelo, por otra parte la melancolía, y cuando se ocupa del duelo dice que lo que hay que hacer en el duelo es apartar nuestra subjetividad, nuestra libido de lo perdido, del ser querido o de la idea que se ha perdido, porque el duelo, sabemos todos que no entramos en duelo porque hemos perdido un ser humano, sino hemos perdido un trabajo, una relación, lo que sea. Entonces, apartarnos de ahí. Pero ¿qué pasa con Freud cuando dice que el duelo consiste en apartarnos de eso que hemos perdido? Porque si no nos apartamos de eso que hemos perdido, el duelo se hace patológico y se cronifica. ¿Pero qué le pasa a él en su biografía? Que pierde a Sofía, a su hija, por la gripe española. Y entonces le escribe a un colega y le dice: en realidad, el duelo no se acaba nunca. El duelo es infinito. ¿En qué consiste el duelo entonces? Si no consiste en apartarse de lo que hemos perdido, consiste en incorporar lo que hemos perdido a nuestra identidad, a lo que somos. Incorporar la pérdida. Claro, incorporar la pérdida a nuestra identidad, a lo que somos, no apartarnos exactamente de lo perdido. Y eso, esa incorporación de lo perdido a lo que somos, es un tributo de amor. Va a terminar dándose cuenta el propio Freud con respecto a sus postulados anteriores cuando pierde a Sofía, cuando pierde a su hija. En cuanto a libros sobre el duelo, pues mira, te podría citar muchos. Hay un par de ellos que me gustan mucho. Uno de ellos es el diario de duelo de Roland Barthes, que hace Roland Barthes, este crítico francés, cuando muere su madre. Y hay expresiones ahí muy felices, muy plásticas, muy literarias, porque Barthes era un gran escritor, conocía muy bien el funcionamiento de la lengua. Entonces, cuando habla de la pérdida de su madre y habla del duelo, dice: el duelo que te golpea por placas, como la esclerosis, dice él, en un momento dado, que me parece una expresión extraordinaria. Y en otro momento dice que su madre le recuerda a las acuarelas azules de Cézanne. Cómo lleva el tema de la madre, de lo materno, hacia lo azul, ¿no? Hacia lo simbólico que estábamos hablando antes, ¿no? Y hay otro escritor que me interesa también en la cuestión del duelo, pero por una razón muy diferente a la de Barthes que te estoy contando, que es Albert Caraco, que tiene un libro que se titula Postmortem.
¿Y por qué me interesa Albert Caraco el tratamiento del duelo? Porque en Caraco el duelo con relación a la pérdida de la madre es ambivalente. En ese libro encontramos el homenaje, el amor y también el rencor. Y esa ambivalencia de los sentimientos con respecto a un ser querido me parece muy auténtica, ¿no? Donde el amor se mezcla con el rechazo, con el reproche. Y si tuviera que decirte un par de libros para finalizar, contemporáneos, actuales, que tratan el duelo y que me han interesado, pues te diría, por ejemplo, Sellada, de Esther Ramón, donde hay un imaginario del bosque muy interesante y de la tala en relación con el dolor, y después una segunda parte en ese libro en relación con la sanación, con lo que propiamente en psicoanálisis llamamos el trabajo de duelo, elaborar la pérdida, ¿no? Entonces, ese libro de Esther tiene una primera parte que tiene que ver con lo doloroso, con el corte, con la tala, con el imaginario del bosque, y después cómo construimos, cómo sanamos a partir de la araña, de lo que va creciendo, ¿no? Del tejido que se va construyendo. Te citaría esos 3 libros. Estaba pensando en lo que decías, estaba pensando en la inevitable conexión entre duelo y culpa, ¿no? Ah, sí, sí. Que me parece algo de lo que podríamos hablar largo y tendido. Un verso que te acompañe siempre, si existe ese verso. Sí, me acompañan muchas veces versos o poemas de autores diferentes. Te diría, mira, 2 versos de Gamoneda, de Antonio Gamoneda. Antonio Gamoneda tiene un poema dedicado a Juan Barjola, que es un pintor extremeño, y en ese poema hay 2 endecasílabos que dicen: es terrible la luz, aunque el amor ponga en el corazón lámparas negras. ¿Por qué me gustan esos 2 endecasílabos de es terrible la luz, aunque el amor ponga en el corazón lámparas negras? Por lo que decíamos antes, porque cada lectura es un sentido. No podemos parafrasear, no podemos descifrar esos versos. Cada lectura inaugura un sentido nuevo. No sé explicarlo. Cada día me puede decir una cosa diferente. No sé darle un solo sentido a esos versos. Entonces esos 2 versos siempre me han obsesionado mucho. Y también el cierre de un poema de Claudio Rodríguez en El don de la ebriedad, que dice: mortal como el abrazo de las hoces. Mortal como el abrazo de las hoces. Me obsesionan esos 3 versos, mucho. Y siempre permanentemente vuelvo a ellos. Muy buenos, muy buenos. Yo especialmente de tanatografía tengo en mente lo de ¿qué harías tú si la memoria fuese una liebre muerta? Para mí uno de los versos que más me tocó del libro. ¿De qué trata el libro que aún no has encontrado y te gustaría leer sin necesidad de escribirlo en esa biblioteca utópica? Pues mira, no sé muy bien, estoy abierto siempre a la sorpresa en cuanto a las lecturas, ¿no? Creo que hay que leer a nuestros contemporáneos. Me resulta un poco extraño cuando preguntan a un poeta joven o a un poeta de mi generación, ya no soy tan joven, pues ¿qué poetas te interesan? Y siempre van a los clásicos. No, hay que leer a los contemporáneos, siempre. Esta tacañería de decir, yo, Góngora, Quevedo, oiga, miren, hay que leer a los contemporáneos, caray. ¿No? Reivindico mucho la poesía contemporánea, la literatura contemporánea. Entonces siempre estoy abierto a la sorpresa, al encuentro con el otro. Y un libro que no me gustaría escribir nunca sería un libro de duelo por la muerte del hijo, porque considero ese tipo de libros absolutamente inabordables para mí. Pienso, por ejemplo, en Mallarmé, en Poemas para una tumba de Anatole, de Mallarmé, pero libros también contemporáneos como Mortal y Rosa, de Umbral, La hora violeta de Sergio del Molino, el libro de Paul van Herman. Es decir, aunque yo sé que la literatura o que la escritura en esas circunstancias tan terribles puede ser un lenitivo o puede formar parte del trabajo de duelo, me resultaría absolutamente inabordable. Yo creo que caería más bien en lo afásico. Ante una situación como esa y como padre, ¿no? Ya digo, me resultaría muy difícil poder abordar esa situación tan extrema. Ni siquiera, aunque teóricamente y racionalmente yo sé que la escritura puede ayudar
y forma parte del trabajo de duelo, de elaborar la pérdida, me siento incapaz, más bien. Me siento frente a lo blanco, ¿no? Frente a lo afásico. Y ahí mi escritura no puede. Sí, no es suficiente. Una imagen en la que vivir. Bueno, sin duda ninguna la infancia, ¿no? Recordarás a Leopoldo María Panero, con El desencanto dice: en la infancia se vive y después se sobrevive. ¿La infancia en general o una? En la infancia, en los juegos en la calle, en los juegos fundamentalmente en la calle, incluso en las peleas en la calle también, ¿no? Que tengan algo de puro, de iniciático, ese momento. Mira, quien tiene una infancia feliz, no todo el mundo tiene una infancia feliz, pero quien tiene una infancia feliz tiene una estrella de la redención encima de él, siempre. Porque es algo que te ayuda siempre, que te abriga siempre, que siempre está ahí, que nunca te aparta, que nunca te abandona, ¿no? Cuando el mundo se pone feo, cuando las cosas se ponen torvas, el recuerdo de la infancia, del oasis de la infancia, te aplaca, te calma. Es como un avatar que siempre está ahí, que te vigila, como una estrella de la redención. Por lo menos para mí lo es. Entonces me quedaría vivir en algún momento de la infancia, en los juegos en la calle. Eso que, pues por ejemplo, mi hijo hace poco, ¿no? Porque prefiere las pantallas como muchos niños de su edad, ¿no? Claro. Pero no sabe lo que se pierde. Claro. Es algo increíble, absolutamente increíble, y que necesitamos recuperar, como sea. ¿Qué respuestas necesitamos en las crisis existenciales? Un poco volver a esas imágenes agradables, a ese particular cielo de la infancia. Claro, tú sabes que los escritores pues no tenemos respuestas, ¿no? Lo que tenemos son necesidad de hacer preguntas, de merodear, de dar vueltas en torno a las dudas. Entonces, en todo caso, a mí me obsesiona mucho y creo muy necesario la idea de utopía. Y en este libro, en El hombre al que le zumban los oídos, pues hay precisamente un poema que se titula así y que no tiene una formulación filosófica o especulativa, ¿no? Se aborda la utopía pero desde lo poético. Te voy a leer las últimas líneas que dicen: se curvan los pozos y en la oscuridad se desprenden las alas de los insectos. Nos hemos reunido alrededor del fuego, escupimos sobre las brasas, sobre las escudillas en que nos devora la noche. Seguimos cavando zanjas, memorizando el idioma de los nichos. Es decir, hay que seguir cavando en la oscuridad. Esa es la idea de utopía que tengo yo, seguir cavando en la oscuridad. Porque hay un mundo posible. Claro, claro. Porque necesitamos, a pesar de la oscuridad, a pesar de las tinieblas, hay una luz que nunca se apaga, como diría, como dice la canción, ¿no? Y esa luz me lleva al alma, tu concepto de alma. Bueno. Decías que eres agnóstico. Sí, pero... sí. Mira, el alma es una parte del cuerpo, te diría con Nietzsche, con el permiso de Nietzsche, ¿no? Los que somos reumáticos, además, que cuando no nos duele un brazo nos duele una pierna, cuando nos duele el hombro nos duele la cabeza o la espalda, metemos el cuerpo en la escritura. A mí me resulta imprescindible meter el cuerpo en lo que estoy escribiendo, porque quien pone el cuerpo en la escritura pone el alma, y si no pones el alma es porque no has puesto el cuerpo, pero si pones el cuerpo en la escritura estás poniendo el alma, porque el alma es una parte del cuerpo. Eso para mí es esencial en todo lo que escribo, ese impulso y esa necesidad de meter el cuerpo en la escritura, y en tu poesía también está. Sí, estaba pensando. ¿Desde qué lugar consideras tú que pones el cuerpo? O sea, ¿es desde un lugar, es desde el dolor, es desde...? Sí, claro, desde la enfermedad crónica, porque, claro, ya ahí lo he visto, porque sí. está nombrada, ¿no? Es decir, del reumatismo, pero también desde los movimientos internos, desde el ritmo, porque yo escribo a veces... Mira, hay poetas que escriben a partir de un tema. Es decir, yo quiero escribir sobre este tema, el que sea. Mi escritura generalmente no funciona así. A veces sí, quiero escribir determinado tema y escribo,
pero no, es el ritmo, los significantes, encontrarme con 2 o 3 palabras que chocan entre sí, los que me llevan, los que me impulsan a escribir el poema. Es más bien una cosa de significantes, ¿no? de materialidad, una cosa táctil, ¿no? De determinadas palabras que resuenan en mi interior de un modo particular, ¿no? A eso me refiero, que hay una materialidad, que hay unos significantes, que hay una opacidad de esas palabras, ¿no? Que hay unos ritmos, que hay unas armonías o unos chirridos, también, porque también se escribe aparte de la falta de armonía. Y a eso me refería, ¿no? Con la cuestión de lo corporal, de cómo para mí es muy necesario. Se estaba pensando como una especie de intérprete que es cada palabra, ¿no? Cada palabra que escribes, eres en ese momento. Claro, no es que, ya digo, no es que haya algo sobre lo que quiero escribir y entonces voy a escribir sobre eso. Más bien, muchos poemas en mi caso han surgido a partir del encuentro de 2 o 3 palabras que han resonado en ese momento al mismo tiempo. Y son esas palabras las que me han llevado después y que yo desconocía sobre lo que quería escribir. Por eso lo inconsciente y lo irracional para mí es muy importante en poesía. Es decir, lo racional, lo irracional está lleno de sentido. Ángela Segovia cuenta una experiencia parecida. Dice que se despertó con un sueño en el que había una palabra que ni siquiera era una palabra en su lengua, y a partir de ahí empezó a escribir. Sí, me parece... sí, a mí la poesía de Ángela me interesa mucho, especialmente Sí. Amor Divino y Mi País es Salvaje, creo que se llama así, Sí. editados por La Uña Rota. Me parecen 2 libros extraordinarios. Sí, no, Ángela tiene mucha carga poética y a mí también me interesa mucho. Precisamente este libro que te digo tiene que ver con la madre, pero es una palabra como en guanche o algo así que ahora mismo no recuerdo, luego la enlazaremos, pero ella te cuenta eso en el prólogo, lo estoy leyendo ahora, te cuenta, creo que se llama magüe o algo así, la palabra que a ella le viene. Sí, me acuerdo de ese pasaje. Sí. Y entonces empieza a... Ese es Mi País es Salvaje, ese es su último libro. Vale. Sí, pero justo ese último trozo lo debe de haber editado aparte. Exacto, se editó aparte y forma parte también, lo ha traído a colación en Mi País es Salvaje, pero está editado también como libro anterior. Como libro aparte. Sí, con el nombre, en el título aparece el nombre, que no recuerdo, no sabría definirte ahora. Estoy buscándolo, pero me parece interesante eso, ¿no? Como a partir de los sueños, a mí me pasa muchas veces, ¿no? A partir de que de repente es lo que tú dices, que hay una palabra que viene un verso, viene una música, sí. ¿no? O las imágenes obsesivas, ¿no? Que son imágenes que se te imponen, yo digo, que se te imponen y no sabes por qué ha llegado y por qué está ahí, pero te obsesiona, van en bucle y esas imágenes pues te golpean de algún modo y te están transformando y las necesitas meter en el poema de algún modo. No sabes qué significa racionalmente, pero eso no importa. No saber, ya llegarás a ese momento de lo racional. Es lo que yo le digo a los alumnos cuando leemos Poeta en Nueva York. Es que no entiendo. No, déjate primero llevar por el juego de asociaciones y de justaposiciones que hay aquí, y por la fuerza interna, y por la energía interna que tiene el poema. No quieras descifrar, porque un poema no es un jeroglífico, es otra cosa. Tú lo sabes muy bien. Sí. ¿No? ¿Próximos proyectos? Pues mira, voy a sacar un dietario en vaso roto, en la colección Cardinales de Vaso Roto, va a ser lo próximo, que será un poco la continuación de Cuidados Paliativos, de un dietario que había publicado yo en 2017. Digo dietario porque no es un diario, es decir, quiero resaltar este hecho. El diario pues está enfocado al presente, ¿no? Pero el dietario pues es más misceláneo, mira el pasado. El pasado me interesa mucho, por lo que hemos hablado en esta conversación que hemos tenido tú y yo, y también hay elementos ensayísticos, que a mí me interesa mucho también el ensayo. Por tanto, el dietario es un género más misceláneo que el diario, que se enfoca más en un narrativo, en el calendario, ¿no? En qué me ha sucedido, a quién he visto. No, yo voy por otro lado. Y estoy tratando de escribir o medio acabando una novela. Una novela que me está costando mucho. ¿Sabes por qué me está costando? Porque los que venimos de la poesía, con las estructuras narrativas tenemos cierta complicación.
Sí. Y tú seguramente lo sabrás, ¿no? Sí, sí. Cómo nos interesan mucho las intensidades, los ritmos, y claro, a la hora de construir un argumento, a la hora de construir unos personajes, a la hora de construir una historia, pues te das cuenta de que es otra cosa. Y entonces me cuesta mucho avanzar, ¿no? Es como quien está nadando a contracorriente. Bueno, entonces está ahí, que tiene que ver además mucho con lo familiar, con una historia familiar, ¿no? Pero que, bueno, no sé si voy a poder con ella. El dietario pues está acabado y va a salir en 2023, pero la novela pues es un medio proyecto que vamos a ver dónde me lleva, ¿no? Pero estoy encontrando, ya te digo, resistencia, porque yo vengo de la poesía, soy fundamentalmente lector de poesía, entonces la forma es narrativa. ¿Cuánto cuesta? Pero verás, mi novela basa sobre todo monólogos interiores. Porque Pero me recuerda un poco lo que dices a Ernaux, ¿no? Y funciona también, es como postales, ¿no? Al final. Sí, otra narrativa, porque claro, la narrativa del suspense, yo soy ajeno a ese tipo de narrativas, ¿no? De narrativas, de historias, de tramas, no, eso no me interesa. Pero me interesa construir voces, esto sí, y en eso estoy. Pues nada, deseando leerla. Y solemos hacer un juego en Mundos Flotantes, la palabra contra el silencio, que consiste en que me dejes una pregunta para el siguiente invitado. Una pregunta para el siguiente invitado. O invitada. O invitada, claro que sí. Pues mira, te diría que qué recuerdo tiene de su infancia. Ya que la infancia ha salido tanto en esta conversación que hemos tenido tú y yo tan agradable, ¿no? ¿Qué recuerdo? Un recuerdo concreto de su infancia, o una imagen en relación con su infancia, o un sonido de su infancia que lo haya marcado, que esté dentro de él o de ella. Eso le preguntaría. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Ha sido un placer, la verdad, tenerte aquí y poder hablar contigo de Duelo, de tus libros y nada, deseando esa novela. Muchas gracias a las personas que nos seguís desde hace años. Espero que nos encontremos pronto físicamente y que estos encuentros los podamos hacer pronto con público. Bueno, muy agradecido a Pilar y a Mundos Flotantes por darme esta oportunidad y esta conversación tan agradable. I have been told to reason by the heart, but heart, like head, leads helplessly. I have been told to reason by the pulse, and when it quickens, alter the action's pace till field and roof lie level and the same, so fast I move, defying time, the quiet gentleman whose beard wags in Egyptian wind.